El día en que mi esposa decidió que necesitaba un estudio personal en nuestra casa no pensé demasiado en ello. Me explicó que sería un espacio privado donde podría concentrarse, leer y, como resultó ser, guardar sus diarios. En ese momento, todo parecía perfectamente razonable. Dijo que esos diarios formaban parte de una recomendación de su terapeuta, algo que la ayudaría a procesar sus pensamientos. Realmente nunca entendí el propósito de escribir las cosas de esa manera, pero pensé que si la ayudaba, ¿por qué no? No era asunto mío cuestionar sus métodos, especialmente porque parecía genuinamente comprometida con la idea. Había empezado a ver a un terapeuta cuando trabajaba en una empresa de té. Al parecer, el journaling era popular entre sus colegas. Todos creían que se trataba de una especie de iluminación, una forma de hacer frente al estrés del trabajo. Mi esposa no era de las que se perdían algo que sus compañeros estuvieran haciendo, así que se unió de inmediato. Con el paso de los años, esos diarios se multiplicaron. Se amontonaban, cada uno luciendo más desgastado y lleno que el anterior. Podía darme cuenta de que, fuera lo que fuera que escribía allí, era importante para ella. De vez en cuando la veía sentada en su escritorio garabateando con el ceño fruncido, como si intentara descargar todo su día en esas páginas. Me dejó algo muy claro desde el principio: nunca debía leerlos, sin excepciones. Al principio, casi era una broma entre nosotros. Ella decía, prométeme que nunca pic, y yo reía y le aseguraba que no tenía interés en sus reflexiones personales. No necesitaba leerlas. No era el tipo de hombre que husmeaba, y menos en mi propia casa. Siempre he creído que todo el mundo merece su privacidad, incluso en un matrimonio. La confianza se construye con límites y respetaba los suyos sin cuestionarlos. Sinceramente, nunca pensé que tuviera una razón para interesarme por lo que había dentro de esos diarios. Tenía bastantes cosas de las que ocuparme en mi propia vida, mis propias responsabilidades. Su forma de escribir me parecía simplemente otro de esos pasatiempos que la gente adopta y luego obsesiona, como el yoga o alguna nueva dieta. Nunca me dio motivos para pensar que hubiera algo más. Ella escribía, yo trabajaba, y esa era la rutina. Era simple, y así me gustaba. Esos diarios ni siquiera estaban escondidos. Estaban allí, en su estudio, perfectamente organizados en los estantes. No actuaba como si tuviera algo que ocultar, simplemente no quería que los leyera, y yo respetaba eso. Eran sus pensamientos, su forma de procesar el mundo. A veces incluso pensaba en lo dedicada que estaba a mantener ese hábito, debía haber al menos una docena de ellos, llenos de principio a fin. Me parecía mucho trabajo, pero, de nuevo, nunca he sido de ese tipo de reflexiones. Cada vez que pasaba por su estudio, la puerta solía estar abierta. La veía sentada en su escritorio, escribiendo, o a veces simplemente mirando al vacío, perdida en sus pensamientos. Alzaba la vista, me sonreía y volvía a su escritura. Era algo normal, casi reconfortante. Parecía tranquila en esos momentos y no veía ningún daño en ello. Jamás imaginé que pudiera haber algo detrás que me haría cuestionar sus intenciones o nuestra relación. Un día me dijo que había estado escribiendo tanto que bien podría escribir una autobiografía. Se reía al decirlo, comentando que su vida probablemente era demasiado aburrida para que a alguien le importara, pero que si alguna vez se quedaba sin trabajo, al menos tendría algo que mostrar tras tanto escribir. No pensé mucho en ello en ese momento, simplemente asentí, coincidiendo en que, desde luego, había llenado suficientes páginas como para hacer un libro. Ni se me pasó por la cabeza la idea de leerlo. Lo que ponía en esos diarios era asunto suyo, no mío. Mentiría si dijera que no había una parte de mí que sintiera algo de curiosidad, pero no lo suficiente como para romper mi promesa, aunque sí para preguntarme qué podría ser tan importante como para que ella sintiera la necesidad de escribirlo todos los días. Pero nunca pregunté y ella nunca ofreció una explicación. Era un acuerdo tácito entre nosotros, uno que no tenía motivo para cuestionar. Esos diarios permanecían en su estudio, intactos por mí, y así era como tenía que ser. Todo cambió de forma inesperada cuando la amiga adinerada de mi esposa regresó de Francia.
No había oído mucho sobre ella en los últimos años, salvo que había estado viajando por Europa y trabajando como DJ en fiestas. Cuando vino de visita, llegó cargada de historias sobre su vida en Francia, y ciertamente no se guardó ningún detalle. Habló de fiestas desenfrenadas, de la cultura y, por supuesto, de los estereotipos de Francia como el país de los amantes. Por la forma en que hablaba, parecía que esos estereotipos eran más que ciertos para ella. A mí no me interesaba. Escucharla explayarse sobre sus andanzas me incomodaba. No era el tipo de conversación que quería tener en mi casa. Tampoco oculté mi molestia. Después de que se fuera, le dije a mi esposa lo que pensaba, la llamé, en esencia, una mujer de moral relajada, no con esas palabras exactas, pero dejé claro mi punto. No me gustaba la influencia que podía ejercer en mi esposa y no veía la necesidad de recibir a alguien así en nuestra casa. A mi esposa no le agradó lo que dije. Defendió a su amiga, alegando que sus decisiones eran propias y que nadie tenía derecho a juzgarla. Tuvimos una discusión, pero yo no iba a ceder. Tenía mi opinión y no iba a cambiarla solo porque a mi esposa no le gustara. A la mañana siguiente noté que mi esposa se preparaba para salir. Parecía tener prisa, lo cual no era habitual en ella. Le pregunté a dónde iba y me dijo que se reuniría de nuevo con su amiga. Al parecer, su amiga solo estaría en el país por poco tiempo y querían pasar todo el tiempo posible juntas. No me gustó nada cómo sonaba aquello. No confiaba en esa amiga y no me parecía buena idea que pasaran más tiempo juntas. Pero me callé, mi esposa ya había dejado claro que no quería oír mi opinión al respecto. Mientras salía, no pude quitarme de encima la sensación de que algo andaba mal. No era solo la amiga, era toda la situación. Mi esposa se comportaba de manera distinta, más reservada, y no me gustaba. Siempre he sido un hombre franco y espero lo mismo de los que me rodean. Esa repentina necesidad de pasar cada minuto con su amiga no me cuadraba. Pero, ¿qué podía hacer? No iba a comenzar una pelea por ello, al menos no todavía. Decidí dejarlo pasar por el momento, pero tomé nota mental de mantener los ojos abiertos. Ese día traté de concentrarme en mi propio trabajo, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a mi esposa y su amiga. No podía evitar preguntarme qué estarían haciendo. Las historias que su amiga nos había contado la noche anterior seguían frescas en mi memoria, y no me gustaba la idea de que mi esposa se involucrara en ese estilo de vida. Ella nunca había sido de salir de fiesta o tomar riesgos de ese tipo, pero la gente cambia, y las influencias pueden ser poderosas. No iba a permitir que alguien la condujera por un camino que solo traería problemas. Más tarde, esa misma noche, mi esposa regresó a casa. Se la notaba contenta, casi demasiado, y no pude evitar sentir una punzada de irritación. Le pregunté cómo había estado su día y me dio una respuesta vaga sobre almorzar y hacer compras. No insistí, pero podía notar que había algo más. Intentaba mantener las cosas ligeras para evitar otra discusión, pero solo logró que yo me sintiera más suspicaz. No iba a presionarla, al menos no todavía, pero tampoco iba a ignorar la situación. Los días siguientes siguieron un patrón parecido. Mi esposa pasaba más y más tiempo con su amiga, y mi incomodidad iba en aumento. No era solo por lo que hacían, sino por el cambio que veía en ella. Se estaba volviendo más distante, más reservada, y no me gustaba en absoluto. Siempre he creído que la honestidad es la base de cualquier relación, y ese cambio repentino en su comportamiento empezaba a resquebrajar esa base. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de qué. Solo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo sucedía. Una noche decidí enfrentarla de nuevo. Le dije que no me gustaba cómo iban las cosas, que no confiaba en su amiga y que pensaba que pasaba demasiado tiempo con ella. A mi esposa no le sentó bien. Me acusó de ser controlador, de no confiar en ella, de intentar decidir con quién podía ser amiga y con quién no. La discusión se intensificó rápidamente y, antes de darme cuenta, estábamos gritando. No era como quería que fueran las cosas, pero no podía quedarme callado más tiempo. Al final, no se resolvió nada. Mi esposa se fue de la habitación furiosa y yo me quedé allí, sintiéndome frustrado e impotente.
Sabía que esto no terminaba ahí, ni de lejos. Cuando mi esposa regresó después de pasar el día con su amiga, mencionó que quería dar una fiesta. Todavía no sabía si hacerla en nuestra casa o alquilar un club. De inmediato le dije que, si iba a haber una fiesta, prefería que fuera en casa. La idea de un club, un lugar que no podía controlar, lleno de desconocidos y a saber qué más, no me gustaba nada. Al menos en casa sabría quién entra y qué sucede bajo nuestro techo. No iba a ceder en eso, y al final ella accedió. Una vez que decidimos que la fiesta sería en casa, mi esposa se entregó de lleno a la organización. Quería que todo fuera perfecto, las decoraciones, la comida, la música. Pasó horas hablando con su amiga por teléfono, discutiendo cada mínimo detalle. Yo me mantuve al margen. No me interesaban los pormenores, siempre y cuando no hubiera nada fuera de lugar. No me importaba cómo decoraran ni qué sirvieran. Aún así, estuve atento. Quería asegurarme de que las cosas no se salieran de control. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Mi esposa y su amiga iban de un lado a otro comprando decoraciones, arreglando la comida y montándolo todo. Yo ayudé en lo que pude, básicamente con las cosas pesadas, mover muebles, instalar mesas y cosas así. No era precisamente como quería pasar mi tiempo, pero era mi casa y no iba a dejar que lo hicieran todo ellas solas. Además, me servía para vigilar y asegurarme de que todo se mantuviera dentro de lo razonable. Podía ver lo entusiasmada que estaba mi esposa. Se movía por la casa asegurándose de que todo quedara perfecto. Era como si tratara de demostrar algo, ya fuera a sí misma o a su amiga, no lo sabía. En cualquier caso, me guardé mis pensamientos para mí. Sabía que era mejor no iniciar otra pelea por algo así. Yo ya había dejado clara mi postura, la fiesta se haría en casa y punto. Mientras las cosas no se cedieran, podía tolerarlo. El día antes de la fiesta, mi esposa me preguntó si estaba seguro de que estaba bien con todo. Eché un vistazo a las decoraciones, las luces, la mesa colocada en la sala, y le dije que sí. No me encantaba la idea, pero no iba a discutir por unas decoraciones y un poco de música. Había hecho las paces con la situación, mientras los invitados fueran respetuosos y nada se saliera de control, podía aguantarlo una noche. La amiga de mi esposa estuvo prácticamente todo el tiempo de esos 2 días ayudándola con todo. Yo me mantuve alejado de ella todo lo posible. Seguía sin gustarme ni fiarme de la influencia que ejercía, pero poco podía hacer sin armar un escándalo. Así que me quedé al margen, observando y esperando. Si algo salía mal, quería estar preparado para intervenir. Para cuando terminaron los preparativos, la casa lucía irreconocible. Mi esposa había transformado la sala en lo que parecía un club, luces, decoraciones e incluso un pequeño equipo de DJ en una esquina. No era lo que yo hubiera elegido, pero era su fiesta y se la veía feliz. Solo esperaba que no se convirtiera en el tipo de caos del que su amiga había estado hablando cuando llegó por primera vez. Tenía mis dudas, pero no las expresé. La noche de la fiesta finalmente llegó. La gente empezó a llegar y, al principio, todo parecía ir bien. La música sonaba, las bebidas fluían y todos parecían estar de buen humor. Pero, a medida que avanzaba la noche, empecé a notar un cambio en el ambiente. Ya no parecía una simple fiesta. Había algo en la forma de actuar de la gente que me inquietaba. Empecé a ver parejas que se ponían demasiado cariñosas, manos deslizándose, y luego, para mi asombro, vi a una pareja teniendo sexo allí mismo, en la esquina de mi sala, a la vista de todos. Esto no era solo divertirse. Había un trasfondo de depravación que no estaba dispuesto a tolerar en mi casa. Observé desde la distancia cómo mi esposa se mezclaba con los invitados. Reía, bebía, claramente divirtiéndose. Su amiga estaba a su lado, animándola, susurrándole al oído, y pude ver que ella era la que impulsaba todo aquello. La forma en que la gente se comportaba, cómo se miraban entre sí, era como si todos estuvieran metidos en algún retorcido juego y yo fuera el único que no conocía las reglas. No me gustaba ni un poco. Yo no había aceptado que mi casa se convirtiera en un maldito Ouri. Después de un rato, no pude soportarlo más.
Me acerqué a mi esposa y la aparté a un lado. Le dije, sin rodeos, que no me gustaba lo que estaba sucediendo. Le dije que no iba a permitir que nuestra casa se convirtiera en un burdel para la diversión de su amiga. No me importaba cómo se sintiera, no iba a quedarme mirando mientras extraños profanaban mi casa. Le exigí que lo detuviera todo y dejé muy claro que su amiga ya no era bienvenida. Ya bastaba. A mi esposa no le sentó nada bien. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. Me dijo que estaba exagerando, que era controlador, que su amiga no estaba haciendo nada malo. Pero yo no me lo creí. Había visto suficiente para saber que aquello no era solo diversión inocente. Había gente en nuestra sala teniendo sexo frente a todos. No iba a permitir que siguiera pasando. Le repetí, con más firmeza esta vez, que quería que todo terminara. Nada de más contacto, nada de más fiestas. Quería a esa mujer fuera de nuestras vidas. Mi esposa se enojó. Me acusó de arruinar la noche, de avergonzarla frente a sus amigos. Vi la ira en sus ojos, como se le encendía la cara. Pero me daba igual. No iba a quedarme mirando mientras esto llegaba más lejos. Ya había tomado mi decisión y no iba a disculparme por ello. El resto de la noche fue un desastre. El ambiente cambió y no para bien. La gente se dio cuenta de que algo iba mal y la energía en la habitación se esfumó. La música seguía sonando, pero las risas se habían apagado. La gente empezó a irse y, antes de que me diera cuenta, la fiesta había terminado. Mi esposa apenas me habló mientras recogía, con el gesto duro que tan bien conocía. Estaba enfadada, y con razón, pero yo no iba a retroceder. Había hecho lo que creía correcto y no pensaba arrepentirme. Cuando se fue el último invitado, me quedé en la sala mirando el desorden que quedaba, las decoraciones, las botellas vacías, los platos medio comidos. Todo me parecía tan inútil. Esto no era lo que quería para nosotros, no era el tipo de vida que deseaba llevar, y no iba a permitir que alguien convirtiera mi casa en algo que no reconocía. Había dejado clara mi posición y ahora solo quedaba esperar que mi esposa entendiera mi punto de vista. Esa noche apenas hablamos. Ella se fue a la cama sin decir palabra y yo me quedé recogiendo el resto del desastre. Sabía que esto no había acabado, ni de lejos. Se estaba gestando una tormenta entre nosotros y no tenía ni idea de cómo terminaría. Pero algo era seguro, no iba a permitir que esa amiga ni nadie más se interpusiera entre nosotros sin luchar. Había trazado mi línea en la arena y ahora le tocaba a mi esposa decidir de qué lado estaba. Después de aquella noche, mi esposa empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de casa. Me decía que se reunía con su amiga, la misma que había estado detrás de aquella desastrosa fiesta. Al principio lo dejé pasar, pensé que necesitaba tiempo para enfriarse después de nuestra discusión y si ver a su amiga la ayudaba, no iba a interponerme. No me gustaba, pero tampoco quería parecer que controlaba cada uno de sus movimientos. Las primeras veces que salió, se ausentaba durante horas. Volvía tarde, a veces pasada la medianoche, y nunca me daba una respuesta clara sobre dónde habían estado o qué habían hecho. Siempre era algo vago, cenar, tomar algo, simplemente ponerse al día. Quería creerle, pero algo no encajaba. Podía sentir que había más, algo que no me estaba contando. Aún así, me quedé callado. No quería iniciar otra pelea, no después de lo de la fiesta. Pero después de un par de salidas más, supe que algo no iba bien. No se limitaba a salir con su amiga para cenar o tomar algo, había algo más. Se estaba volviendo más reservada, más distante. Salía de casa sin decir mucho y, al volver, apenas me dirigía la palabra. Era como si viviera una vida aparte, una en la que yo no participaba. Sentía la distancia crecer entre nosotros y sabía que no podía seguir ignorándolo. Una noche, después de que ella volviera a salir, me quedé en la sala mirando el reloj mientras pasaban las horas. Pensé en todo lo que había sucedido, la fiesta, la forma en que había defendido a su amiga, su comportamiento desde entonces. Todo apuntaba a una cosa, me estaba ocultando algo. Y yo no era de los que se quedaban de brazos cruzados. Necesitaba saber la verdad, fuera la que fuera.
No soportaba la idea de que me mantuviera en la oscuridad. Al día siguiente decidí que ya era suficiente. No iba a permitir que siguiera yéndose sin saber qué sucedía realmente. Comencé a observar su comportamiento con más detalle, buscando pistas que me indicaran qué estaba haciendo. No me enorgullecía, pero tenía que saberlo. No podía quedarme sentado fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Si ella me estaba mintiendo, tenía que descubrirlo. Me lo debía a mí mismo. Empecé a fijarme en pequeños detalles, cómo se arreglaba más antes de salir, más de lo que solía, cómo evitaba el contacto visual cuando le preguntaba a dónde iba, cómo dejaba el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si no quisiera que viera quién le escribía. Todo encajaba, y todo apuntaba a lo mismo, ocultaba algo, y fuera lo que fuera, no era bueno. Sentía la ira crecer en mi interior, pero la mantuve bajo control. Tenía que ser inteligente al respecto. Necesitaba un plan. Decidí que, fuera lo que fuese, iba a descubrirlo. No la iba a enfrentar todavía, no tenía suficiente información y no quería que ella sospechara. En su lugar, observaría, esperaría y reuniría toda la evidencia posible. Solo entonces podría encararla, exigirle respuestas. No iba a permitir que me tomara por tonto ni un segundo más. Tras darme cuenta de que algo pasaba, supe que tenía que ir más a fondo. Mi esposa llevaba años escribiendo diarios, y se me ocurrió que quizá allí encontraría las respuestas que buscaba. Siempre los guardaba bajo llave en su estudio, en un armario con un pequeño candado, y tenía muy claro que yo no debía leerlos. Pero ahora, con todo lo que estaba sucediendo, no podía evitar pensar que esos diarios podrían revelar lo que me estaba ocultando. Decidí que era hora de encontrar la forma de abrirlos. El primer paso fue averiguar cómo conseguir la llave. Empecé a prestar aún más atención a cada movimiento que hacía en casa. Sabía que era muy cuidadosa con la llave, que siempre se aseguraba de cerrar el armario cuando terminaba de escribir, pero tenía que ver exactamente dónde la guardaba. No podía cometer ningún error, tenía que ser paciente y esperar el momento adecuado. Observé durante días, buscando una señal de donde podría esconderla. Finalmente, después de unos días de vigilancia cuidadosa, lo descubrí, guardaba la llave en su bolso, metida en uno de los bolsillos pequeños. Tenía sentido, siempre llevaba el bolso consigo, así que era el lugar perfecto para ocultar algo que no quería que encontrara nadie. Ahora que sabía dónde estaba la llave, necesitaba un modo de conseguirla sin que ella se diera cuenta. No iba a ser fácil, pero estaba decidido. Una noche, después de que se fuera a la cama, vi mi oportunidad. Se había quedado profundamente dormida y su bolso estaba en la silla de la sala. Me acerqué con cuidado, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No podía permitirme despertarla, si me descubría, no tendría forma de explicarlo. Metí la mano en su bolso, palpando hasta encontrar la llave. Era pequeña, fría al tacto. La saqué con cuidado y la puse sobre una hoja de papel, trazando su contorno con el mayor detalle posible. Cuando terminé, devolví la llave a su bolso, dejándolo todo tal como estaba antes. No podía dejar ninguna señal de lo que había hecho. Tomé la hoja con el dibujo y la guardé en mis cosas, en un lugar donde ella nunca la encontraría. Todo el tiempo me temblaban las manos, pero sabía que tenía que conservar la calma. Esta era mi única oportunidad de descubrir la verdad y no podía estropearlo. Al día siguiente llevé el dibujo a un cerrajero. Le dije que necesitaba una copia de la llave y le entregué la hoja. Me miró raro, pero yo no ofrecí ninguna explicación y él no preguntó. Unos días después, la llave estaba lista. La recogí y la sostuve en mi mano, sintiendo una determinación que me invadía. Por fin tenía lo que necesitaba para abrir ese armario y ver qué había estado escondiendo mi esposa durante todo este tiempo. Con la copia de la llave en mi poder, supe que era cuestión de tiempo que tuviera la oportunidad de usarla. Tenía que esperar al momento adecuado, cuando ella saliera lo bastante rato como para que pudiera revisar los diarios sin interrupciones. No sabía qué iba a encontrar, pero estaba preparado para todo. Necesitaba respuestas y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para conseguirlas. Mantuve la llave escondida, esperando la ocasión perfecta.
Cada vez que ella salía de casa, sentía la anticipación crecer en mi interior. Sabía que pronto tendría la oportunidad de ver por mí mismo lo que había estado escribiendo todos esos años. Fuera lo que fuera, pensaba descubrirlo. Finalmente llegó la noche en que mi esposa salió de casa para otra de sus supuestas salidas. Esa era mi oportunidad. Tenía la llave duplicada y estaba listo para averiguar exactamente qué había estado ocultándome tanto tiempo. En cuanto salió por la puerta, fui directo a su estudio. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. No iba a dejar que el miedo o la duda me detuvieran. Metí la llave en la cerradura, la giré y sentí el clic del armario al abrirse. Era hora de ver la verdad. Dentro del armario había varios cuadernos, cada uno más desgastado y lleno que el anterior. Tomé el primero y lo abrí, esperando encontrar sus pensamientos, tal vez detalles sobre sus actividades recientes. Pero lo que encontré iba mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Las páginas estaban cubiertas con cintas y condones usados, cada uno etiquetado con el nombre de un animal, toro, caballo y otros. Había descripciones detalladas sobre distintos animales, comparando sus características y dejando claro que se trataba de algo más que fantasías inofensivas. Me quedé mirando las páginas, con la mente luchando por procesar lo que veía. Aquello no era solo un diario, era algo grotesco, algo que me revolvía el estómago. Pasé las páginas, cada una más perturbadora que la anterior. Había notas escritas junto a cada condón, describiendo rasgos y detalles de cada animal con el que aparentemente había estado. Me temblaban las manos mientras la seguía leyendo, asimilando la realidad de lo que veía. Esto no era simplemente infidelidad, era algo totalmente diferente, retorcido y perverso. Entonces llegué a la última página. Allí, pegado con cinta, estaba el condón más grande hasta entonces. Debajo, con la letra de mi esposa, se leía, mejor que cualquier hombre, 100 veces más. Había un dibujito de una carita sonriente junto a eso y, debajo, una dirección, algún tipo de establo o granero, junto con una fecha programada para dentro de una semana. Sentí cómo se me oprimía el pecho, un torrente de rabia e incredulidad me invadió. Esto superaba todo lo que podría haber imaginado. Mi esposa no solo me engañaba, estaba planeando algo mucho peor, algo que apenas podía concebir. Me quedé ahí un momento, contemplando la página, con la mente a 1000 por hora. Sabía que necesitaba pruebas. Nadie creería esto si no lo veía. Saqué mi teléfono, todavía con las manos temblorosas, y tomé fotos de todo. Me aseguré de capturar cada detalle, los condones, las etiquetas, las notas, la dirección. No sabía qué iba a hacer con esas fotos, pero sabía que las necesitaba. Esto no era algo que pudiera echarle en cara sin pruebas. Tenía que prepararme para lo que viniera. Después de tomar las fotos, cerré con cuidado el cuaderno y lo volví a poner todo exactamente como estaba. Cerré el armario con la llave duplicada y me aseguré de que no hubiera señales de que estuve allí. No podía permitir que ella descubriera que yo lo sabía, al menos no todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi siguiente paso. Lo que había visto lo cambiaba todo. Esto no se trataba solo de que ella saliera con sus amigas o me ocultara algo, era algo mucho más siniestro y tenía que estar preparado para lo que pudiera suceder. Me senté en la sala, la mente todavía dando vueltas por lo que había descubierto. Intenté encontrarle sentido, pero no lo había. La mujer que yo creía conocer, la mujer con la que me había casado, no era quien yo pensaba. Era capaz de cosas que jamás habría imaginado, y ahora tenía pruebas de ello. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? ¿Cómo podía enfrentarla por algo así? ¿Cómo podía siquiera volver a mirarla del mismo modo? Fuera lo que fuera, pensaba poner fin a esta locura. De pronto, oí la puerta de entrada abrirse. Mi esposa había vuelto, y sentí que el corazón se me detenía un segundo. El pánico me invadió al darme cuenta de que tenía que guardarlo todo rápido. Corrí a dejar los cuadernos en el armario, asegurándome de que todo quedara como antes. Cerré con llave, me guardé la copia y respiré hondo. Tenía que fingir que nada había pasado,
que no acababa de descubrir el lado más oscuro y retorcido de mi esposa. Me enderecé y salí del estudio, cerrando la puerta con cuidado tras de mí. Fui hacia la sala, tratando de calmar los latidos de mi corazón y de controlar mi respiración. Ella no podía saber lo que acababa de hacer. Si se enteraba, todo se derrumbaría y necesitaba más tiempo para planear mi siguiente paso. Respiré hondo otra vez, intentando relajarme, y la saludé con una sonrisa cuando entró en la sala. Parecía ajena a mi estado frenético de unos momentos antes. Empezó a contarme sobre su noche, detalles triviales de lo que había hecho con su amiga. Asentí, fingiendo interés, pero mi mente seguía en lo que había descubierto. La observé con atención, buscando alguna señal de que sospechara algo, pero parecía completamente tranquila, sin darse cuenta de que yo había descubierto sus secretos más oscuros. Tenía que mantenerlo así, al menos por el momento. No podía mostrar mi ira, mi asco, la conmoción que todavía me embargaba. Tenía que actuar como si todo fuera normal, aunque supiera que nada volvería a hacerlo. Ella fue a la cocina tras darme un beso rápido en la mejilla, y yo me obligué a sonreír, a fingir que todo estaba bien, aunque en mi cabeza no dejaba de repetirse lo que había visto. Casi no soportaba mirarla sin sentir una oleada de rabia y traición, pero sabía que debía mantener la compostura. Necesitaba más tiempo para decidir qué hacer. Mientras ella se ocupaba en la cocina, me escabullí al baño. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella unos segundos, respirando con fuerza. Me lavé la cara, intentando alejar esa inquietud que me revolvía el estómago. Me miré al espejo y vi mi propia expresión, ira e incredulidad mezcladas. Tenía que concentrarme. No podía permitir que esto me destruyera, no todavía. Tenía las pruebas, y ahora se trataba de decidir cómo usarlas. Cuando por fin salí del baño, mi esposa estaba sentada en el sofá mirando su teléfono. Me obligué a sentarme a su lado y fingir que nada había cambiado, aunque todo lo hubiera hecho. Alzó la vista y me sonrió, sin tener idea de la tormenta que se agitaba en mi interior. Le devolví la sonrisa, decidido a mantener la farsa el tiempo que fuera necesario. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y no iba a permitir que se escondiera de ella para siempre. En los días que siguieron, no podía sacudirme la rabia que se había estado acumulando en mi interior. Cuanto más pensaba en ello, más claro lo veía, no podía aceptar esta vida. No podía fingir que todo era normal, no después de lo que había visto. Las mentiras, el engaño, la depravación, todo era demasiado. Sabía que tenía que hacer algo, no solo enfrentarla, sino destruir la fachada que había construido. Quería derribarlo todo, asegurarme de que todos supieran quién era en realidad. Ella no se iba a salir con la suya, no después de lo que me había hecho. Empecé a idear un plan. Sabía que no bastaría con simplemente mostrarle las fotos, lo negaría, tergiversaría la verdad, pondría excusas. Necesitaba algo más, algo innegable. Tenía que sorprenderla en el acto, grabarlo para que no hubiera forma de que pudiera mentir. Decidí que la próxima vez que saliera, la seguiría. Conseguiría la prueba que necesitaba y luego me encargaría de que todos la vieran, amigos, familia, incluso compañeros de trabajo. Quería que todos supieran la verdad. Ella había destruido mi vida y ahora yo iba a destruir la suya. La fecha que había escrito en su diario se acercaba, la visita al establo. Sabía que esa sería mi oportunidad. Tenía anotados el lugar y la hora, y pensaba estar allí. Pasé los días anteriores preparándome. Compré una cámara pequeña, algo que pudiera usar sin ser visto. Practiqué con ella, asegurándome de que sabía cómo obtener el mejor video sin llamar la atención. No dejaría nada al azar, esto era demasiado importante y necesitaba hacerlo bien. El día llegó por fin. Ella salió de casa arreglada y lista para irse, y yo esperé unos minutos antes de seguirla. El corazón me latía con fuerza, pero la mente la tenía clara. Sabía lo que tenía que hacer. Mantuve distancia suficiente para que no me viera mientras la seguía en mi coche. Condujo hasta las afueras de la ciudad, en dirección a la dirección que tenía anotada. Cuanto más avanzábamos, más solitario se volvía el lugar. Era evidente que no era una simple salida casual,
Se dirigía a un sitio privado donde pensaba que nadie la encontraría. Cuando llegamos al establo, aparqué el coche un poco más lejos, fuera de su vista. La vi bajarse y dirigirse al edificio. Esperé unos minutos y luego la seguí a pie, agachándome y manteniéndome en las sombras. A medida que me acercaba, empecé a oír risas, voces, música. No estaba sola, había más gente allí, y supe de inmediato de qué clase de fiesta se trataba. Sentí náuseas, pero me obligué a seguir. Necesitaba verlo con mis propios ojos, grabarlo. Encontré un lugar cerca de una ventana donde podía ver sin ser visto. Lo que vi confirmó todo, era una fiesta de parejas abierta allí mismo, en el establo. La gente estaba emparejada, haciendo cosas que me hervían la sangre. Y allí estaba ella, en medio, como si no le importara nada. Levanté la cámara y, a pesar de la rabia que sentía, mi mano permaneció firme. Empecé a grabar. Lo capturé todo, las caras, los actos, las pruebas que la delatarían tal como era. Mientras grababa, sentí una extraña sensación de desconexión, como si estuviera viendo una película, algo que no podía ser real. Pero lo era. Esa era mi esposa, la mujer a la que había amado y en la que había confiado, y estaba allí haciendo esto. Seguí grabando, asegurándome de obtener cada segundo. No le iba a dejar escapar de esto. Quería que todos supieran la verdad, fuera como fuera. Cuando tuve suficiente material, me di la vuelta y volví a mi coche. Aún sentía el corazón a mil, pero una extraña calma se apoderó de mí. Ya tenía lo que necesitaba, no había vuelta atrás. Iba a destruir su vida, igual que ella había destruido la mía. Conduje de regreso a casa, con la cámara en el asiento de al lado, la prueba de su traición capturada para siempre. Aquello no había terminado ni de cerca. La verdadera confrontación estaba por llegar, y yo estaba preparado. Al llegar a casa, después de grabar lo que había visto en el establo, supe que lo siguiente era echarla. No iba a permitir que siguiera en esta casa. Este era mi hogar y ella había profanado todo lo que representaba. Fui directamente a nuestro dormitorio y empecé a empacar sus cosas. No me importó ser cuidadoso o amable, quería que se fuera de mi vida y no dejar rastros de ella. Cogí su ropa, sus zapatos, sus pertenencias y las fui arrojando en maletas y bolsas. No iba a esperar a que me explicara nada, no había nada que pudiera decir que cambiara lo que había visto. Estaba casi terminando de empacar cuando oí la puerta principal abrirse. Sentí un vuelco, pero no era miedo, era rabia. Oí su voz llamándome desde el pasillo y la ignoré, continuando con mi tarea. Entró en el dormitorio, confundida y sorprendida al ver lo que estaba haciendo. ¿Qué demonios haces?, exigió, alzando la voz. Al principio ni la miré, solo seguí guardando sus cosas, con movimientos decididos y metódicos. Me agarró del brazo, intentando detenerme, pero me zafé. Se acabó, dije con voz fría. Se acabó contigo y tus mentiras. No vas a seguir aquí. Me miró, con los ojos llenos de una mezcla de furia e incredulidad. ¿De qué hablas? No puedes echarme así. Esta también es mi casa. Al fin me giré a mirarla, fijando mis ojos en los suyos. Ya no, le respondí. No después de lo que has hecho. Se quedó mirándome un instante y entonces su expresión cambió. La confusión dio paso a la ira y se cruzó de brazos. Has estado espiándome, ¿verdad? Me acusó, con veneno en la voz. Registraste mis cosas, me seguiste. Invadiste mi privacidad. Dejé escapar una risa amarga y negué con la cabeza. ¿Privacidad? ¿Eso llamas a mentirme, engañarme, hacer esas cosas? ¿Te crees que mereces privacidad después de todo? Dio un paso al frente, el rostro encendido de rabia. No tenías derecho, escupió. No tenías derecho a revisar mis cosas, ni a seguirme. ¿Crees que porque estás dolido eso te da derecho a espiarme? Noté mi propia ira bullir y di un paso hacia ella, con los puños cerrados a mis costados. Tenía todo el derecho, repliqué con voz baja y amenazante. Eres mi esposa. Confié en ti y me traicionaste. Me mentiste,
¿y pretendes que me quedara mirando? Abrió la boca para decir algo, pero la interrumpí. No. Dije, alzando la voz. No soy yo el que está mal aquí. Fuiste tú quien hizo esto, tú causaste este desastre y ahora vas a afrontarlo. Señalé las maletas y bolsas sobre la cama. Coge tus cosas y lárgate. He terminado contigo. Me miró, luego miró las maletas y volvió a mí con ira en la mirada. Había también un destello de algo más, miedo, tal vez. Pero no me importaba. No iba a dejar que me manipulara otra vez. Por un momento se quedó inmóvil, observándome. Luego sacudió la cabeza y frunció los labios en un gesto de desprecio. Eres patético, dijo con la voz llena de desdén. ¿De verdad crees que puedes echarme así? ¿Crees que tienes el control? Sostuve su mirada, con el rostro duro. Lo tengo, respondí. Y te vas a ir ahora mismo. Dudó, sus ojos clavados en los míos, pero debió de ver que no iba a dar marcha atrás. Sin más, se dio media vuelta y empezó a recoger sus cosas, metiéndolas en las bolsas que yo había preparado. Me quedé allí, observando cómo recogía sus pertenencias, con el corazón encogido. Era el fin de todo. La mujer a la que había amado era ya una desconocida para mí, y no iba a permitir que se quedara un segundo más. Cuando terminó de meter sus cosas, me dirigió una última mirada cargada de odio. Te vas a arrepentir, dijo con voz temblorosa. No respondí, solo la vi salir de la habitación, bajar el pasillo y salir de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí claridad. Era lo correcto. Tenía que hacerse. Tras su partida, me quedé solo en la casa, rodeado de los restos de lo que había sido nuestra vida. La rabia que sentía no remitía, solo crecía. Pensé en todo lo que había hecho, en todo lo que descubrí, y comprendí que no bastaba con echarla. Ella me había traicionado de maneras imperdonables y quería que sintiera las consecuencias. Que supiera que no había escapatoria a lo que había hecho. Que todos se enteraran de quién era realmente. Pasé los días siguientes reuniendo todo lo que tenía, fotos de sus diarios, el video del establo, cada pieza de evidencia que la desenmascaraba como lo que era. Lo tenía todo guardado y sabía perfectamente lo que iba a hacer. No solo pensaba encararla a ella, sino arruinar su reputación. Quería que sus amigos, su familia, incluso sus compañeros de trabajo, vieran la verdad. Había destruido mi vida y ahora yo iba a destruir la suya. Empecé enviando las fotos y el video a sus amigos más cercanos. Me aseguré de incluir un mensaje que explicara exactamente lo que había hecho, sin dejar lugar a interpretaciones. Quería que supieran qué clase de persona era en realidad, las mentiras que había contado y lo bajo que había caído. Sabía que se propagaría como el fuego, a la gente le encanta el chisme, y contaba con eso. Quería que todos en su círculo la vieran tal como era. Después envié todo a su trabajo. Encontré los correos de sus compañeros e incluso de su jefe y adjunté las fotos y el video. Sabía que ese sería el golpe final. Su trabajo era importante para ella, siempre se había sentido orgullosa de su carrera y de la imagen que proyectaba ante sus colegas. Pero esa imagen era una mentira, y yo estaba a punto de derribarla. No me importaban las consecuencias para ella. Ella se lo había buscado y merecía lo que le esperaba. El resultado fue inmediato. No pasó mucho antes de que me llegaran mensajes, algunos de amigos suyos, otros de gente que ni conocía. Se mostraban conmocionados, asqueados, preguntando si era real. Yo no respondí, no hacía falta. Las pruebas hablaban por sí solas. Sabía que sus amigos le darían la espalda, que su reputación quedaría destrozada. En el trabajo fue aún peor. Supe que su jefe la llamó a su despacho, le mostró las fotos y el video, y la despidió en el acto. Su carrera estaba acabada y no tenía vuelta atrás. Imaginé su devastación, sentada en soledad, dándose cuenta de que todo lo que había construido se derrumbaba. Pero no sentí lástima. Ni por un instante. Ella había tomado sus decisiones y ahora pagaba las consecuencias. Me había mentido, traicionado y humillado, y no iba a permitir que se fuera sin sufrir.
Unos días después me enteré por un amigo suyo de que había abandonado la ciudad, incapaz de soportar la vergüenza y el rechazo. Sentí satisfacción. Estaba huyendo, tal como imaginaba que haría. Siempre había sido una cobarde, escondiéndose tras sus mentiras, y ahora que la verdad había salido a la luz, no podía afrontarla. Era exactamente lo que yo quería. Se había marchado, con su reputación arruinada y su vida hecha trizas. Era la justicia que había estado buscando, y no sentía el menor remordimiento por lo que había hecho. Mientras me quedaba solo en casa, la ira que me había consumido durante tanto tiempo empezó a menguar. Había hecho lo que me propuse, exponerla, hacerla pagar. Y ahora había terminado. Sentía una especie de final, de que por fin podía seguir adelante. No pasó mucho antes de volver a saber de ella, aunque no de la forma que esperaba. Una mañana salí y encontré unas rayaduras profundas en mi coche. Era inconfundible, alguien había pasado algo afilado por la pintura, dejando largas líneas irregulares. Supe de inmediato que había sido ella. Esa era su forma de desquitarse, de vengarse de lo que hice. Pero no me intimidaba, si acaso, confirmaba que era tan mezquina y vengativa como siempre creí. No conforme con destrozar mi coche, fue más lejos. Empezó a difundir historias sobre mí, contándole a quien quisiera escuchar las peores cosas que se le ocurrían. Se hacía pasar por víctima, tergiversando la verdad y exagerando cada pelea, cada desencuentro que habíamos tenido. Detalló todo de nuestra relación, tratando de pintarme como el villano. Lo que no comprendía era que, al contar su versión, solo dejaba en evidencia sus propios defectos, su rencor, su egoísmo, su engaño. Todo quedaba reflejado en sus palabras. Mandó largos mensajes a sus amigos, intentando que se pusieran de su parte, buscando que sintieran lástima por ella y creyeran que era la agraviada. Pero, por lo que supe, no le salió bien. Quienes leyeron sus mensajes vieron las contradicciones, notaron lo mucho que se esforzaba por hacérsela inocente. Sus propias palabras la traicionaban y la compasión que esperaba no llegó. Solo le quedaron algunos amigos crédulos, los demasiado leales o ciegos para ver la verdad. Incluso trató de hacerlo público en redes sociales, hablando de cómo supuestamente yo le había arruinado la vida. Escribió sobre lo que había hecho, cómo la había tratado, pero su historia no se sostenía. Estaba demasiado emocional, demasiado enredada en sus propias mentiras, y cualquiera que nos conociera sabía que solo se hundía más con cada palabra. Su intento de arruinarme solo la hacía quedar peor, y la gente que importaba conocía la verdad. Yo no era perfecto, pero no era el monstruo que ella pintaba. La cosa fue a más cuando cruzó la línea de nuevo. Se presentó en mi casa una noche, dando portazos, gritando insultos y amenazas. Llamé a la policía y, cuando llegaron, ella estaba fuera de sí. Intentó pelear con ellos, gritando que no tenían derecho a llevársela, pero no les importó. La esposaron y se la llevaron. Por un momento sentí algo de vindicación. Había ido demasiado lejos y ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias. Su furia, su desesperación, todo la había conducido a esto, y no tenía a nadie a quien culpar salvo a ella misma. Después de esa noche, todo se calmó. No volvió a intentar contactarme y supe que enfrentaba cargos por resistirse al arresto y por vandalismo. Se había terminado. Había perdido todo, sus amigos, su trabajo, su dignidad y ahora incluso su libertad estaba en juego. Era un final apropiado para alguien que se había escudado tanto tiempo en mentiras y engaños. Supe que por fin podría seguir adelante, que la pesadilla que había creado terminaba. Ella había querido destruirme, pero al final solo se había destruido a sí misma.